Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 y Televisión, donde la noche de hoy vamos a analizar la actualidad en el municipio de Tacoronte y conocer cuáles van a ser los proyectos en la oposición de la formación Nueva Canarias. Recordamos, en un importante municipio del norte de Tenerife que ha pasado por verdaderos momentos de tensión política. Muchas preguntas y para eso nos acompaña el líder y el concejal de Nueva Canarias en Tacoronte, José Daniel Díaz, quien agradecemos que haya aceptado la invitación a esta casa. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Obtuvo su partido en las pasadas elecciones el apoyo de aproximadamente 1.058 vecinos. Le pido que me haga un resultado, si se esperaban estos datos, estos resultados, y por otra parte también teniendo en cuenta de que concurrían varias fuerzas políticas a estas elecciones. Pues sí, bueno, lo de esperar o no esperarse resultados yo creo que siempre es bastante relativo. Todos nos hacemos en nuestro corazoncito las expectativas de sacar siempre mejores resultados. Nosotros indiscutiblemente sí esperábamos un mejor resultado, pero es verdad que resulta muy difícil partir desde cero una formación política que no está establecida en Tacoronte, que está muy poco establecida en la isla de Tenerife. Ya en estas elecciones sí que ha habido una implantación medianamente decente o al menos consistente. Y es verdad que resultaba del todo complicado, sobre todo si tenemos en cuenta que en Tacoronte fue el municipio del norte, junto con el Puerto de la Cruz, donde más listas se presentaron. Hubo 10 candidaturas, de las cuales además han obtenido resultado 6 de los partidos, al menos 6 de los partidos han obtenido un concejal o más, y eso pues indiscutiblemente ha dispersado el voto, y la dispersión del voto pues siempre afecta un poco a todas las formaciones políticas. En todo caso, estamos contentos de los apoyos populares obtenidos. Bueno, ha sido un mandato, usted lo sabe bien también, de denuncias, de tensiones, de mociones de censura, pero lo cierto es que aproximadamente 2.200 ciudadanos también le dieron su apoyo a Coalición Canaria. Da la impresión de que a los ciudadanos de Tacoronte no les ha importado toda esta tensión política que decía al principio. Yo creo que sí les ha importado. Lo que pasa es que precisamente la dispersión del voto da una idea desdibujada de los resultados electorales. Si nos fijamos, la aritmética democrática ha sido bastante beneficiosa a Coalición Canaria o al Partido Socialista. Coalición Canaria ha perdido 1.000 votos con respecto a las últimas elecciones, el Partido Socialista también ha perdido 1.000 votos y el Partido Popular 1.400 votos. Si tenemos en cuenta que en Tacoronte votaron 12.400 personas, de ellas, 2.600 votaron Coalición Canaria y 9.600 no votaron Coalición Canaria. Es decir, hubo una gran mayoría que de alguna manera pues sí planteó un voto de castigo hacia el equipo gobernante, solo que eso no se tradujo en unos resultados mayores o mejores o peores desde todos los puntos de vista, desde la oposición o desde el gobierno, dado que la dispersión del voto jugó un poco a favor de la fuerza más votada que ha sido Coalición Canaria. Exactamente, lo que usted está explicando es totalmente razonable, pero la realidad es que gana Coalición Canaria, repito, después de todos estos problemas que se han vivido en el municipio. Hablamos también de esa reforma del sistema electoral canario, que lo hemos visto a usted en primera línea de manifestación, pues reivindicando, ¿no? Pues sí, la verdad es que Nueva Canarias, de la cual soy portavoz dentro del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, está luchando por la reforma del sistema electoral canario, dado que estimamos que es el sistema electoral más injusto del mundo civilizado y no puede seguir siendo así. Falta equiparar y equilibrar tanto la representación desde el punto de vista de la proporción entre el voto y el escaño, es decir, intentar incrementar, que haya una proporcionalidad mayor y que sea más equiparable a otros sistemas electorales, y por supuesto la eliminación de los topes electorales tan injustos que existen en Canarias. ¿Qué le parece el cambio de discurso de Carlos Medina, la idea de gobierno minoría de Coalición Canaria, eso sí con la posibilidad de que entrara el Partido Socialista? Pues yo creo que todavía no se ha planteado un escenario claro en Tacoronte. Es verdad que tras la toma de posesión y el pleno de constitución de este mandato, parecía o todo dejaba claro que el pacto regional o el pacto en cascada se iba a ver traducido en Tacoronte en un pacto Coalición Canaria-Partido Socialista. Pero lo cierto es que empieza a parecer que los planteamientos del Partido Socialista no han sido escuchados por parte de Coalición Canaria y que el Partido Socialista es el que está empezando a tener dudas de entrar a formar parte del gobierno. Es cierto, y también hay que decirlo y recordarlo a la audiencia, que por parte de las formaciones progresistas representadas en el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte, se ha ofrecido al Partido Socialista que lidere un cambio en Tacoronte con la alcaldía de manos del PSOE.
y puede que este tipo de ofrecimientos y de nuevos planteamientos hayan hecho que el propio Partido Socialista se replantee sus condiciones, o que incluso el propio candidato, Carlos Medina, tenga ahora en mente otro tipo de Tacoronte, sobre todo si tenemos en cuenta que los últimos 4 años han sido verdaderamente lamentables. Hemos visto un ayuntamiento sin presupuesto, funcionando con presupuestos prorrogados, moción de censura, Tacoronte en los tribunales. Ha sido un poco un galimatías que ha generado mucho malestar e ineficiencia a la hora de gestionar el municipio. Pero esto le ha afectado también al alcalde Álvaro Dávila a la hora de gestionar, porque ha dado la impresión de cierta improvisación, que algunos temas pues no terminaban de cristalizar. ¿Toda esa tensión política pasa factura a un alcalde? Yo creo que sí. Bueno, en este caso la pérdida de 1000 votos no es una cuestión baladí, es una cuestión real. Está sobre la mesa. Los resultados electorales han generado una pérdida de confianza en el electorado que tendrá que ser leída por aquellos que dirigen Coalición Canaria. En todo caso, el problema aquí yo creo que es un problema de actitud. Lo cierto es que a día de hoy puedo decir con toda tranquilidad que como grupo con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte, nosotros no hemos recibido ninguna llamada por parte de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, a la hora de intentar conformar una realidad o una mayoría. ¿Si le había llamado Álvaro Dávila? No. Y me consta que tampoco lo ha hecho al resto de grupos con representación en Tacoronte, con la salvedad hecha de Carlos Medina, con el que sí parece haberse sentado. Con el resto no ha habido ningún tipo de intención de sentarse, siquiera para cuestiones que son tan normales y formales como constituir las comisiones informativas, decidir en qué horario se celebran los plenos, cuestiones que son simplemente razonables o de sentido común y para las que es necesario que todas las formaciones políticas se sienten intentando conformar pues un consenso que haga que la verdad es que no parezcamos el hazmerreír del norte de Tenerife. ¿Por qué no fraguaron esas negociaciones, esos posibles acuerdos entre el Partido Socialista, su formación Nueva Canarias por Tenerife y también con ese apoyo de Sí se puede? Pues la verdad es que no lo sé, quizás porque la rigidez con la que se está planteando la disciplina de voto a nivel regional dentro del pacto Coalición Canaria Partido Socialista ha hecho que muchos dirigentes del Partido Socialista, el caso de Tacoronte, pero también puede ser el de La Laguna o el de algunos otros municipios, hagan que los afiliados del Partido Socialista o de Coalición Canaria tengan miedo a la hora de romper esa disciplina de pacto que parece que existe por circunstancias que son decididas fuera de sus municipios. Y a lo mejor eso es lo que le ha pasado a la Asamblea Local del Partido Socialista en Tacoronte, que tienen miedo a que haya una repercusión con respecto a una toma de decisiones que yo entiendo, y yo creo que la mayoría de los tacoronteros y tacoronteras también, que tiene que ser tomada en Tacoronte. Por eso precisamente decía ese cambio de discurso de Carlos Medina. En un primer momento dice que que van a estar en la oposición, que no van a hacer caso, digamos, a esos pactos de cascada, a esos dictámenes desde arriba. Después cambia de opinión. Realmente hay cierta también como desasosiego, ¿no? ¿Verdad? En todo este asunto. Sí, no parece haber una línea muy definida y puede que todo venga porque las tensiones venidas del mandato pasado han acabado generando incluso algo de mala relación entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, que teniendo en cuenta que yo creo que el Partido Socialista no ve con buenos ojos, al menos ahora mismo, un pacto dentro de Tacoronte con Coalición Canaria. Tengamos en cuenta un factor determinante que parece algo que ha pasado un poco por encima, pero es tal cual. La persona que destituyó a Carlos Medina como primer teniente de alcalde fue Álvaro Dávila. O sea, y a partir de ahí comenzó una división dentro del seno del Partido Socialista que generó incluso la creación de una gestora y la quiebra de la propia Asamblea Local. Puede que ese sea uno de los miedos del Partido Socialista, pero bueno, en todo caso es una cuestión que habrá que preguntarle a ellos. Son los que lo saben, ¿no? ¿Cómo va a ser la oposición de Nueva Canarias en el Ayuntamiento? Va a ser una oposición responsable, constructiva y en positivo, sobre todo con esas 3 premisas. Creemos que hay que hacer oposición responsable, dado que es el papel que la ciudadanía ha decidido que tengamos. Lo haremos con absoluta seriedad, intentando que el control al gobierno que le corresponde a la oposición se haga de una forma seria, de tal manera que los ciudadanos vean que les estamos representando de forma honesta y eficiente y, por supuesto, constructiva y en positivo, porque creemos que Tacoronte tiene que mirar hacia el futuro con optimismo. Hay que intentar dejar atrás el pesimismo de estos últimos 4 años y plantearse que hay muchas cosas por hacer y que se pueden hacer entre todos.
¿Por qué se fue usted de Coalición Canaria? ¿Le pasó factura esa metedura de pata política con el Plan General de Ordenación? ¿Cuáles fueron los errores durante esa etapa? No, realmente tras esa etapa que concluyó en el año 2011, yo continué dentro de la formación política Coalición Canaria. Fue posteriormente cuando comencé a ver que había decisiones que se estaban tomando en contra de mi municipio, de Tacoronte, cuando me planteé que no hacía nada en una formación política que estaba afectando de forma tan negativa a mi entorno, a mis vecinos, mis vecinas, mi familia, y que no podía más. Por eso me di de baja de la formación política Coalición Canaria, porque entendía que no se tomaban las decisiones de forma colegiada, participada o democrática. A colación con esto, ¿cabe la posibilidad de un discurso alternativo al oficial en Coalición Canaria, dentro de su propio seno? Seguramente sí, lo que pasa es que ahora mismo ¿Pero usted no... se fue? Sí, pero yo creo que seguramente sí hay lugar para ese tipo de discurso, pero es verdad que ahora quienes pueden hacerlo, que existen, tienen miedo de hacerlo. No soy la única persona que se ha marchado de Coalición Canaria, también lo hizo Fernando Ríos y otras personas que han entendido que en el momento en el que se alza la mano para opinar, pues alguien te obliga a bajarla. Y ese tipo de comportamientos en democracia, sobre todo en la democracia interna de una formación política, son verdaderamente lamentables. Y yo creo que sí que hay espacio para una línea crítica o una parte crítica dentro de la formación política, pero indiscutiblemente ahora no tiene voz o les da miedo tener voz. ¿Qué hay que hacer con el mercadillo del agricultor? Está siendo prácticamente el caballo de batalla de todas las formaciones que han concurrido a las elecciones. ¿Cómo ve esta importante instalación? Pues yo creo que en principio hay una máxima en política que es muy importante respetar, y es que aquello que funciona no se toca. Desafortunadamente, durante este mandato se ha generado un alto grado de inseguridad, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico y comercial con respecto al mercadillo del agricultor, planteando ideas que son absolutamente falsas. El mercadillo del agricultor de Tacoronte, hay que empezar por lo primero, o sea, es el mercadillo decano de la isla de Tenerife y el segundo de Canarias. Es el modelo de mercadillo con el cual se montaron el resto de mercadillos de esta isla y el modelo de mercadillo con el que se montaron muchos mercadillos en otros lugares de otras islas. Teniendo en cuenta estas cuestiones que son fundamentales, es un mercadillo ejemplar y que ha sido tan importante que lo que hay que hacer es intentar no estar sublevando o soliviantando al mercadillo, planteando un reglamento que no es eficiente. Inicialmente, en el mandato pasado, se planteó un reglamento que era absolutamente inaplicable. Por ello, lo que creemos que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica de los agricultores y agricultoras que están en el mercadillo, garantizando, por supuesto, así también que haya una mayor y una mejor inversión en el mercadillo para que sea lo que es ahora mismo uno de los lugares más atractivos del municipio en fin de semana, y ahora mismo, salvo los meses de verano, salvo julio y agosto, el lugar más visitado en fin de semana del municipio de Tacoronte. Es una joya que hay que cuidar y hay que hacerlo sobre todo con seguridad jurídica y una inversión que garantice mejoras que sean razonables. ¿Cómo funcionan los servicios públicos municipales, teniendo en cuenta que a finales de año se creó una plataforma a salvar la ciudad, con especial atención al problema con las escuelas infantiles en el municipio también? Efectivamente, el cierre de la escuela infantil La Bombillita Feliz en el centro de Tacoronte fue un poco el detonante de un movimiento social que protesta y que está protestando todavía hoy por la desaparición de muchos servicios, no solo ese, sino además el servicio de planificación familiar, el servicio de atención para la PCI, que había implantado también dentro del ayuntamiento, y otros más que han visto mermadas, sobre todo mermados los recursos humanos que se destinaban o se dotaban para este tipo de servicios. Entendemos que si este tipo de plataformas ciudadanas han surgido, ha sido porque efectivamente lo que nosotros percibimos desde Nueva Canarias lo está percibiendo también la ciudadanía, que es que hay muchos servicios que han desaparecido sencillamente y otros que no se están gestionando de forma eficiente, por falta de recursos económicos, falta de recursos humanos. Entendemos que hay que mejorar los servicios dotándolos de una situación que haga que sean eficientes con respecto a las necesidades de la ciudadanía. Ahora mismo nos encontramos también que no son solo los servicios sociales los que tienen problemas en Tacoronte, nos encontramos también con que el personal de servicios del ayuntamiento, que realiza múltiples tareas,
está ahora mismo infradotado, dado que ha habido muchísimas jubilaciones, pero no se han ido sustituyendo estos puestos de trabajo. Por lo tanto, si antes había 20 personas para trabajar en la calle, ahora nos encontramos con calles escasas 12 o 13. Eso solo puede generar una pérdida de servicios que no creo que la ciudadanía esté dispuesta a soportar, sobre todo si tenemos en cuenta, y lo digo parafraseando al propio alcalde, Álvaro Dávila, si es cierto, como él afirma, que el Ayuntamiento de Tacoronte tiene 14 millones de euros en caja. No puede haber 14 millones de euros en caja si resulta que por el otro lado no se están dando servicios y se recortan los mismos. Aquí falla algo, evidentemente se están cobrando más impuestos de los que se gastan en los servicios municipales y eso solo es ineficiencia y la ineficiencia se acomete pues siendo serios y rigurosos con lo que se recauda y gestionando lo que se recauda de una forma que efectivamente llega a la ciudadanía a través de servicios sociales, a través de servicios culturales o incluso a través de servicios en la calle que son necesarios. Hablamos antes de la agricultura. ¿Existen en el municipio tierras sin explotar pertenecientes a grandes propietarios que se pudiera, por qué no el ayuntamiento mediar para intentar reciclar a parados del municipio? ¿Se puede considerar un problema eso en la localidad? Sí, sí es un problema. Más del 50% de los terrenos potencialmente productivos de Tacoronte se encuentran abandonados en un lugar que en su momento era una de las grandes despensas del área metropolitana de Tenerife. Para que un poco lo sepan los televidentes, durante los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios del XX, la zona de Tacoronte era el granero y el abastecimiento de un montón de productos básicos para el área metropolitana, dado que en estas zonas no había esa gran producción. Lo cierto es que dentro de nuestro programa electoral lo llevábamos y es una de las propuestas que defenderemos en el Pleno, la creación de un banco de tierras, porque ya puestos en contacto, porque esa labor la hicimos en la campaña, con muchos propietarios de tierras nos hemos encontrado con que no solo es que las tierras estén abandonadas, sino que es que sus propietarios estarían dispuestos a darlas en arrendamiento a un precio razonable para que estén en producción, porque también incluso los propietarios estiman que esas tierras podrían ser potencialmente productivas, generar riqueza y generar empleo. Eso, que es sencillo de plantear, evidentemente requiere de una pequeña estructura, no muy grande ni cara, que tiene que ser organizada por alguien. Entendemos que tiene que estar pivotada alrededor del ayuntamiento, porque es el que tiene esa capacidad de gestión de este tipo de cuestiones, y es tan sencillo como generar un banco de tierras con ese alto número de terrenos abandonados para generar riqueza, empleo y una actividad productiva a largo plazo, porque al final el autoabastecimiento alimentario es muy importante en una isla en la que estamos casi desabastecidos en 7 días. Incluso hay municipios, por ejemplo Los Silos, de la isla Baja, donde también tienen este problema, han intentado incorporar una especie de ordenanza, ¿verdad?, de banco de tierras, pero se encuentran precisamente con el problema, el temor, digamos, de grandes propietarios de que se pueda utilizar para lo que usted está diciendo también y que ha tenido el beneplácito, digamos, de esos grandes propietarios para ponerlos en marcha. Porque a lo mejor la sensibilidad de los propietarios que tienen terrenos en Tacoronte es otra. Hay que recordar que la estructura de la propiedad es diferente dependiendo del lugar de la isla donde vayamos. En el caso de Tacoronte, gran parte de los terrenos que pueden llegar a juntar más de 10 o 20.000 metros cuadrados son de herencias que han acabado en personas que no viven cerca de Tacoronte, no perciben el mundo del campo como algo cercano y que ven, en cambio, que estos terrenos pueden llegar a generar unas rentas medianamente decentes dentro de un mundo de producción agraria, como ocurre en otros muchos lugares de España. Y lo que creemos es que efectivamente si se ponen en contacto esto funcionaría, porque es que los propietarios están de acuerdo y hay gente buscando terrenos para cultivar. La economía sumergida es un problema también en el municipio. ¿El ayuntamiento de alguna forma puede intentar, si existe ese problema, ponerle solución? Pues sí, porque si al final le buscamos cierto tipo de alternativas a aquellos lugares o focos donde efectivamente existe la economía sumergida y se le da una salida digna y económicamente viable, yo creo que nadie en su sano juicio quisiera seguir funcionando mediante vías que solo mueven dinero que no pueden después declarar o que no pueden después llevar a otro tipo de cuestiones o de actividades. Lo cierto es que la economía sumergida suele ser el resultado de unas medidas que acaban lacerando económicamente al que quiere emprender o quiere iniciar una actividad. Si el ayuntamiento genera los cauces necesarios para que la emprendeduría, tanto la agraria como la de otro tipo, la hostelería es un caso también en el que se puede llegar a dar, tengan unos cauces legales
que sean razonables, baratos y estén bien estructurados, evidentemente nadie se quedaría en esa situación. ¿Por qué no se ha hecho realidad el refugio pesquero del PRI? Puertos Canarios ha consignado una partida, pero da la impresión de que hay un problema, puede ser un obstáculo, un informe de impacto ambiental que puede ser desfavorable. Sí, a nosotros nos está dando la sensación de que el anuncio de la obra del refugio pesquero del PRI, como otras tantas que se han hecho a través de la entidad Puertos Canarios, del Gobierno de Canarias, han sido medidas tomadas en vísperas de las elecciones, con el calor y el fragor de la batalla electoral, pero no teniendo en cuenta la realidad de las propuestas que se hacían. En el caso del refugio pesquero, en este caso, más que el refugio pesquero, estamos hablando de un pequeño ensanche o abrigo en la punta de la entrada a la playa del Sargo, el varadero del PRI. Pues lo cierto es que se han dado mucha prisa en intentar ofrecerle a los pescadores una solución previa a las elecciones, pero lo cierto es que no habían, los problemas técnicos no estaban solventados, ni se había planteado un proyecto que hubiera superado todas las barreras legales. Nosotros creemos firmemente que el PRI requiere de un refugio pesquero en condiciones. Lo que se estaba planteando estimamos que es una medida muy pobre y poco ambiciosa, teniendo en cuenta la riqueza que genera el PRI desde el punto de vista potencial pesquero y hostelero, y además que el lugar lo merece incluso por una razón histórica. Hace más de 20 años ya hubo un proyecto para desarrollar en este mismo lugar, y el proyecto al final acabó siendo una inversión desviada por la Consejería de Agricultura y Pesca de aquella época a un lugar del sur de la isla de Tenerife. Y esa injusticia tiene que ser resuelta, y no se resuelve con meros parches, hay que resolverla con una inversión efectiva, ambiciosa y con ganas de resolver el problema del PRI. Bien, cambiemos de tercio. Usted se presentó como candidato a Nueva Canarias al Cabildo, pero no obtuvo la representación suficiente. ¿A qué se deben estos malos resultados? ¿A qué se debieron estos malos resultados de Nueva Canarias? Bueno, nosotros hemos hecho unas reuniones analizando los resultados. En primer lugar, tuvimos el problema de la papeleta, que al final nos generó más de 4.000 votos nulos. Evidentemente ese es un problema de los que hemos tenido. Y el segundo problema que hemos tenido es que el planteamiento de una candidatura que cohesionara diferentes formaciones políticas, intentando que todas aparecieran en la denominación y en los logos de la misma, nos ha generado una confusión de marcas, si me permite la expresión. Es decir, el haber usado diferentes formaciones políticas o los nombres de diferentes formaciones políticas dentro de la isla de Tenerife a la hora de intentar lanzar una candidatura insular ha sido un verdadero problema, y es un problema que hay que analizar, porque al final cuando uno va a votar al Cabildo, cualquier tipo de elector, de hombre o mujer de esta isla, lo cierto es que se encuentra más de 20 papeletas. Y hay que intentar singularizar las candidaturas de alguna manera. Nosotros no supimos hacerlo y se ve que eso también nos generó ese segundo factor, ese segundo problema. Y en tercer lugar, también hay que reconocerlo, hay que plantear que, bueno, puede que falláramos en muchas otras cosas y que sencillamente el planteamiento que hicimos no le gustara a la ciudadanía. Hay que ser autocrítico en todos los sentidos. No hay que pensar que la culpa es siempre de los demás. Puede que fuera exclusivamente nuestra, y hay que ser muy rigurosos a la hora de decir que nosotros hicimos la mejor propuesta posible desde nuestro punto de vista, pero bueno, la misma o no llegó o no tuvo el grado de aceptación que es necesario para obtener representación. Vamos a corregir todo ello trabajando desde ahora, desde el minuto cero, para ser una alternativa para el Cabildo de Tenerife para dentro de 4 años, con rigor y con seriedad, intentando hacer que todas estas cuestiones que nos han pasado en estas últimas elecciones pues no vuelvan a pasar. ¿No cree usted que algunos ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ven a Nueva Canarias, digamos, como un partido de Gran Canaria que puede costar echar raíces aquí? Puede ser que así sea, porque muchas formaciones políticas han intentado generar ese tipo de confusión. Lo cierto también es verdad es que... La base está allá. Exacto. Ya en estas últimas elecciones se ha obtenido representación en la isla de La Gomera, en la isla del Hierro. Estuvimos a punto de obtenerla también en la isla de La Palma. Es decir, que ya el germen que fue Nueva Canarias como una formación política exclusivamente circunscrita a la isla de Gran Canaria, ese germen ya no existe. Ahora somos hombres y mujeres de todas las islas lanzando un proyecto nacionalista para toda Canarias.
Eso, evidentemente, no se construye en 2 días. Es muy difícil intentar hacer llegar tus ideas a la gente, sobre todo cuando no tienes los medios adecuados o cuando los medios de los que dispones, sobre todo los económicos, no son tan grandes como las del resto de tus adversarios políticos. Y bueno, parece que es un trabajo a más largo plazo que requiere de mucho tiempo. Podríamos hacer la misma lectura al contrario, es decir, hay muchas formaciones políticas a las que les cuesta entrar en algunas islas y a veces es sencillamente porque no hay raíces o porque la formación política no tiene tradición dentro de esa isla. Hasta hace no tantos años el Partido Popular tenía muy poca implantación en la isla del Hierro y ahora es una formación política que ha entrado a determinar parte del voto político. Yo creo que las formaciones políticas requieren de un desarrollo interno necesario y además como en el caso de la evolución humana, pues nacen, crecen y acaban desarrollándose de una forma sólida cuando pasa el tiempo. Da la impresión de que Nueva Canarias es como una especie, digamos, ¿no?, de coche escoba que va recogiendo diferentes tendencias, diferentes ideologías políticas, independientemente del éxito o el fracaso que hayan podido tener los que posteriormente van a ser sus integrantes. Y por otro lado también le quiero preguntar que me explique, mejor dicho, cómo es el código ético que tiene Nueva Canarias y dónde se van a establecer esas líneas rojas. Nueva Canarias, dentro de, bueno, lo del coche escoba ha sido algo muy usado en campaña, puede que para desprestigiarnos. Yo recuerdo esta misma concepción de Coalición Canaria cuando se llamaban las A y C y había gente que venía de Alianza Popular, de UCD, del Partido Socialista y de otras muchas formaciones y es un San Benito que simplemente desaparece con el tiempo. En el caso del código ético, el que tenemos es un poco el que cualquier formación política puede llegar a tener desde un punto de vista de aplicación estricta de la legalidad. Es decir, en el caso del Comité de Disciplina Interna de Nueva Canarias se plantea que las decisiones se toman estudiando caso a caso. No es que sea amplísima la capacidad que se tiene a la hora de asumir miembros dentro de Nueva Canarias, sino sencillamente que se hace un análisis dentro del Comité de Disciplina de tal manera que cada caso ha de ser valorado conforme efectivamente las circunstancias del mismo. Es verdad que no es lo mismo una condena por un delito que no está relacionado con la política o una imputación por un delito dentro del ámbito personal que una imputación por un delito que efectivamente afecta a la gestión política. Y así es más o menos como se van gestionando las cosas. Hay casos concretos y complicados. Cuando hablamos de los códigos éticos, parece que cualquier tipo de imputado o imputada va a ser separado de las formaciones políticas. Pero no es cierto, nos encontramos muchas personas que incluso han sido condenadas dentro de otras formaciones políticas y no tiene ningún tipo de efecto. Es que no sé, yo creo que se ha generado mucha confusión con las fuerzas emergentes, con esto de las famosas líneas rojas, pero lo cierto es que nadie le mete el cascabel al gato, es decir, nadie le ha puesto el cascabel al gato para decir, oiga, es que a partir de aquí efectivamente usted no puede ser miembro de este partido político o sí lo puede ser. Claro, pero ustedes en Nueva Canarias, por poner un ejemplo, evidentemente es un supuesto, un condenado por malos tratos, por poner un ejemplo, ¿podría pertenecer a Nueva Canarias? Se lo digo porque usted está, está hablando precisamente de que si no tiene que ver en una cuestión relativa a la actividad política, también tendrían espacio, tendrían cabida. Por eso le pongo este ejemplo. En este caso es uno de los postulados o preceptos que sí que establece como necesaria separación de la afiliación política dentro de Nueva Canarias y que no puedes detentar cargo público. Pero, y bueno, voy a poner un caso, no me gusta hablar de casos personales, pero durante este mandato ha habido una persona en La Laguna que ha sido concejal y que tiene una condena por una alcoholemia punible y dentro de otra formación política y ha continuado durante todo este tiempo dentro del ejercicio del cargo público. Yo no sé qué código ético tiene ese partido o esa formación política, pero es verdad que evidentemente no condena el hecho de la alcoholemia punible, pero parece que sí condena otro tipo de comportamiento. Es que da la impresión de que cuando le preguntan a Nueva Canarias por cuestiones relativas al código ético, siempre, de una forma bastante inteligente, intentan como echar balones fuera y decir, pero es que el otro partido no lo hace. O aquí tienen un ejemplo donde no. Vamos a ver, el código ético que tenemos
es un código ético, hay que reconocer que bastante tradicional, estatutario, que establece que las personas pueden ser separadas de la afiliación política o suspendidas de militancia cuando se encuentren en situaciones en las que efectivamente se haya acreditado que existe algún tipo de delito relacionado ya sea con la gestión política o con hechos de suma gravedad. Dentro de esos parámetros, cada caso es estudiado de forma singular. En las últimas elecciones, en esta isla se presentaron personas dentro de la formación política Nueva Canarias que no estaban imputadas. Lo que pasa es que se ha intentado confundir porque nosotros sí que es verdad que teníamos acuerdos puntuales con personas con formaciones políticas que tenían imputados, pero eso ha sucedido también en el resto de formaciones políticas y bueno, últimamente además, por ejemplo, me ha llamado la atención el caso de Alternativa de Sí se puede, bueno, de Sí se puede, porque sí que ha habido imputados en sus formaciones, pero después se plantea que existen unas líneas rojas. No sé, yo creo que a todo esto se está jugando con mucha confusión. Bueno, un eterno dilema que también para algunos podría tener una solución bastante más rápida y más ágil. No obstante, no hay tiempo para más con esa última reflexión, con esa última explicación. Tenemos que poner punto y final a estos aproximadamente 25 minutos de entrevista donde han podido conocer cuáles van a ser esas ideas, esos proyectos de la formación de Román Rodríguez, en este caso liderada en el municipio de Tacoronte por José Daniel Díaz. Se lo decimos a todos, que tenga usted muchísima suerte. Muchas gracias. Nos vamos, pasen muy buena noche, pero recuerden que mañana regresamos con más actualidad, más debate, más entrevistas aquí en Canal 6 Televisión. Sean felices.